¿Qué tal? Estamos aquí en este nuevo encuentro para iniciar una nueva etapa en lo que refiere a la adquisición de conocimientos en relación a ese proceso que nos va a conducir a la elaboración y presentación de esta investigación que es la tesis. Hemos estado hablando ya, creo que bastante, sobre todo el tema del plan, del lugar que ocupa el plan y de cómo ese plan tiene que convertirse, tiene que haber una metamorfosis de ese plan hacia por lo menos el primer borrador del documento de tesis. Vamos a hablar ahora entonces de justamente del documento de tesis. Ocurre que este documento, que es la tesis, que es ese producto que finalmente se convierte en un archivo, en un impreso, que da cuenta y que es lo que ustedes tienen que presentar. Ya aprovecho para aclarar esto. En general, en casi todos los lugares se piden 5 copias impresas y la versión digital. Las 5 copias impresas son 2 que quedan para archivo y las otras 3 que se van a entregar a cada uno de los miembros del tribunal. Ahora, ¿cómo llegamos a ese documento? Bien, decía que hay distintas dimensiones. Y que, por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con aspectos formales, otras tienen que ver con aspectos conceptuales, y de cómo se organizan, cómo se lleva adelante la tarea de ese desarrollo de la escritura desde el punto de vista formal y de la escritura desde el punto de vista conceptual. En este caso, conceptual refiere a una estructuración del documento que dé cuenta con claridad de todos los conceptos, en este caso epistemológicos y metodológicos, que van a atravesar el texto. Ahora, como en algún momento dije, no se puede pensar que los aspectos formales y los aspectos conceptuales están divididos, que son dos cosas diferentes. Podríamos decir que son interdependientes y se retroalimentan. Miren, un trabajo mal organizado, un trabajo que no se da un orden interno, que no tiene en cuenta un diseño y el proceso de cada una de las etapas, en general no lleva a buen puerto, es decir, no alcanza su objetivo final, que es la obtención del documento de tesis. Quizás este sea otro de los elementos, por eso insisto mucho en esto, quizás este sea otro de los elementos que hace que aquellos que comienzan a hacer su tesis solamente la terminan, la imprimen, la entregan al tribunal un 10%. Mucha gente se pierde en este laberinto de la tarea de hacer la tesis. Bien, decíamos entonces que tenemos el 50%, quizás más. Bueno, lo que vamos a tener son unas pocas paginitas. Ustedes piensen esto, el documento de tesis, vamos a poner un número imaginario, ya habíamos dicho que la cantidad de páginas es la cantidad de páginas que demandan resolver el problema que se plantea, que podían ser 100 o que podían ser 300, en esos márgenes. Vamos a pensar que vamos hacia un documento de unas 150 páginas y ahora apenas tenemos 8 páginas del plan de tesis. ¿Cómo decimos que tenemos el 50%? Bien, no tenemos el 50% de las páginas, pero sí tenemos el 50% del trabajo de toma de decisiones. Las tomas de decisiones, la elección,
la decisión de conformar el objeto de investigación de un determinado modo, de plantearse ciertas preguntas de investigación, de elegir cierto marco teórico metodológico, de elaborarlo, es decir, de seleccionarlo, lleva mucho trabajo y mucho tiempo también. Luego, lo que queda, que quizás en lo que se ve reditúe en un número 10 veces o 15 veces de más páginas o más, en realidad es la ejecución. Las decisiones han sido tomadas y lo que queda es la ejecución. Bien. Para que esa ejecución sea efectivamente el 50% del trabajo y no se nos convierta en una tarea infinita e inconclusa, es que tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Vamos a empezar por el ordenamiento. Nosotros antes teníamos formas digamos, antes de toda, ya hace muchos años que está, bueno, los que somos más grandes vivimos la época de la máquina de escribir y de las fichas en cartulina, de las largas estadías en las bibliotecas interminables, pasábamos días en las bibliotecas. Eso por suerte se ha solucionado muchísimo con la tecnología, con internet, con las computadoras, con los bancos de datos, con nuestras propias bibliotecas digitales. Algo que es muy recomendable es tratar de tener un soporte digital que agilice. Miren, buena parte de los materiales que están en soporte papel pueden ser encontrados en soporte digital. Entonces, quizás ustedes ya tengan, seguramente han de tener en el disco rígido, entre sus archivos, una carpeta que sea biblioteca. La biblioteca debe estar organizada de algún modo. Yo tengo una biblioteca de aproximadamente unos 90 gigabytes, que digamos en texto es algo que no voy a terminar de leer ni en 10 vidas. Pero una biblioteca no es solamente algo que uno tiene para leer lo que está allí, sino que cuando uno está trabajando, cuando uno está en una tarea intelectual, sabe qué cosas le interesan, pero además qué cosas le pueden llegar a ser útiles en algún momento, porque están vinculadas con la temática, aunque uno no las llegue a leer. Por suerte, tenemos la posibilidad de tener en un disco rígido en la computadora, en un disco externo que mide 10 centímetros por 7 centímetros, una cantidad de libros que demandaría varios edificios. El hecho de que estén allí y de que uno sepa que puede echar manos a ellos es una enorme ventaja con respecto a aquello de ir a la biblioteca, pasar horas en los ficheros primero, rastreando los materiales. Después conseguir que el bibliotecario nos atienda, esperar a que nos consiga el libro, que te pueden dar 3 o que te pueden dar 4, pero que no te pueden dar más, que devuelvas esos y después pidas los otros y vos necesitas trabajar con todos juntos. Bien, eso se soluciona. Entonces, es importante tener un archivo. Si uno tiene una biblioteca digital como la que yo tengo, bueno, ahí tiene mucho material. Y a medida que vaya llevando adelante la investigación, va a aparecer más material todavía, que es conveniente sumarlo a esa biblioteca. Pero imagínense que en una biblioteca que no tengo idea yo la cantidad de volúmenes que puede tener, pero son muchas, es decir, yo la biblioteca la tengo organizada por carpetas, por orden alfabético, y dentro de cada letra, digamos,
por autor. Y dentro de cada carpeta de autor están las obras, a veces incluso distribuidas en distintas carpetas, según temáticas, según momentos, o a veces hay trabajos o materiales que si uno los pone en una carpeta, ¿cómo decir?, en una carpeta propia, uno después ni se acuerda cuál era ese autor, cuál era esa obra, y es algo que puede ser valioso y se pierde. Entonces muchas veces, por ejemplo, obras críticas u obras de comentarios, se les puede dedicar su lugar propio en la biblioteca, pero se puede dejar una copia en una carpeta interna referida, por ejemplo, a trabajos de análisis de esos autores y de esas obras. Eso facilita mucho el vínculo con los libros. Con los artículos. En este sentido también ya aprovecho para señalar algo con respecto a este ordenamiento, y empezamos por la biblioteca. Así como hoy lo digital nos da acceso a una gran cantidad de información. Esa información debe ser confiable, y cuando decimos que debe ser confiable no nos referimos solamente a que deben ser trabajos escritos de personas prestigiosas, de alguien que sabemos que está en la temática de un tema. Deben ser traducciones cuidadas, deben ser publicaciones ordenadas. Yo especialmente prefiero el formato símil libro. El formato símil libro es como si fueran las páginas del libro, que yo las puedo visualizar mediante algún tipo de documento, en general de tipo PDF, pero también pueden haber otros formatos, Word, etc. Pero que tiene, digamos, que si eso se imprimiera quedaría como el libro que uno va a comprar a la librería. Esto facilita muchísimo, muchísimo lo que tiene que ver con toda la parte de citación y referenciación. Porque entonces, uno, si uno puede poner la fuente, ¿no es cierto?, pero sería igual si pusiera la fuente digital o si pusiera la fuente como si fuera el soporte papel, porque se trata simplemente de una diferencia de soporte, pero en el fondo es la misma cosa. Distintos son los materiales que adquieren otros formatos, los formatos de web, que muchas veces ni siquiera están paginados, y ni que hablar de esos materiales que se publican sin fuentes, sin fechas, en el caso de que pertenezcan a lenguas extranjeras, sin traductores. Bien, entonces hay que tratar de buscar los materiales más confiables, eso por un lado. Ahora bien, nosotros vamos a armar en nuestra computadora una carpeta especial para la tesis. Entonces, ustedes le pondrán el nombre que se les ocurra: tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis, y le ponen el nombre o lo que fuere. Pero esa carpeta, y tengan backup de esto, ocúpense de irlo guardando en varios lugares, va a tener a su vez varias carpetas adentro. Una de esas carpetas va a ser biblioteca. Entonces, la idea es que si uno tiene una biblioteca digital muy importante, muy importante en el sentido de muy amplia, con mucho material, no es conveniente ir a buscar a esos materiales, a menos que uno tenga ordenado, a menos, digamos, hay gente que sabe de lo que hablo, que es la gente que está vinculada a la bibliotecología, que hay programas que permiten ordenar los libros y que permiten ordenar todos los documentos,
y que permiten acceso a través de distintos tipos de búsqueda, por autor, por obra, por año, y qué sé yo. Bien, pero bueno, hay que saber manejar este tipo de programas. Hay un programa que es bastante poderoso, lo que pasa es que también hay que irlo alimentando a ese programa para que no sea de utilidad, que es el Calibri, o Calibre. Búsquenlo por internet, está allí, digamos. Es un programa que también permite todos los soportes: EPUB, ebook, PDF, Word, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, yo supongo que los bibliotecarios deben tener algo así, pero la mayoría de nosotros se maneja más rústicamente. Recomiendo entonces que dentro de esa carpeta donde van a estar todos los documentos relacionados con la tesis, tengan una carpeta biblioteca y trasladen allí una copia de aquellas obras que ustedes pueden tener en su biblioteca digital, para tenerla a mano. Aquí también es conveniente tenerlas ordenadas por autor, para facilitar la búsqueda. Ahora, esta carpeta, que podemos llamar biblioteca, que podemos llamar bibliografía, va a albergar también los materiales que hacen a las diferentes partes del proceso de investigación. Es decir, nosotros habíamos hablado de autores, obras y conceptos que se convierten en categoría de análisis, ¿bien? Y que formaban parte de nuestro marco teórico, metodológico. Entonces, esos autores, esas obras, conviene tenerlas, digamos, bien a mano dentro de la carpeta con la que se está trabajando el resto de los materiales, y fácil de acceder. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una serie de libros digitalizados. Bueno, otra cosa es, a ver, porque hablamos de lo digital y pensamos en la obtención a través de bancos o a través de internet, que nos permiten tenerlos en ese formato. Pero a veces hay cosas que no están en internet, que no se consiguen, que uno puede tenerlas. Entonces aquí hay que pensar lo siguiente: este material que tengo aquí, ¿es un material central o es un material secundario? Si es un material secundario, lo pongo en un estante, es decir, también hacer una selección de libros y tenerlos en un estante, es decir, no perdidos en la biblioteca entre todos los libros, sino tener un estante dedicado al material con el que vamos a trabajar con la tesis. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿es central? No. Bueno, entonces, cuando yo precise de este libro, porque habrá algún capítulo, habrá algún párrafo que me interese, vengo a ese estante de la biblioteca donde tengo todo y trabajo con el libro. Ahora, cuando ese material, libro, artículo, lo que fuere, es un material de intensa consulta y de intenso uso, lo que conviene es digitalizarlo. La mayoría de ustedes debe tener una impresora con un escáner. Bien, vean cuáles son las funciones de ese escáner, escaneen o el libro completo o
aquellas páginas, aquellos capítulos que ustedes entienden les van a ser de utilidad. Y el escaneado los levanta en un archivo de imagen que no se puede trabajar. Es decir, es como una imagen. Uno puede, no es que sea imposible, uno puede trabajar en la computadora con esas imágenes. Digamos, tiene el documento en el que está trabajando, abre el archivo que tiene y puede leer y puede transcribir. Pero mejor que eso es tenerlo en un formato que pueda ser intervenible. Por ejemplo, un PDF que se pueda cortar y pegar, un Word que también permite no solamente cortar y pegar, sino que permite otras cosas más. Y entonces eso nos va a facilitar muchísimo. Hay materiales, y a esto le vamos a dedicar una parte especial, hay textos que deben ser fichados. Yo ya hablé algo del tema del fichaje. ¿Qué es fichar? Bueno, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, y íbamos a la biblioteca y pedíamos los libros o los comprábamos en las librerías, nos muníamos de una ficha, me acuerdo de la ficha número 3 de cartulinas, que era lo que se llamaba la ficha erudita. Teníamos básicamente dos tipos de ficha. La ficha bibliográfica, que era una ficha mucho más pequeña, si no me equivoco era algo así como de 7 centímetros por 5 centímetros. La ficha bibliográfica la poníamos en un ficherito, por orden alfabético, y allí se consignaba el autor, el nombre de la obra, la editorial, el número de páginas, los datos de dónde se encontraba esa obra. Por ejemplo, en qué estante de mi biblioteca, o cuál era el código dentro de la biblioteca a la que yo iba a estudiar. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque no siempre uno terminaba con ese material y a la hora de seguir trabajando no era cuestión de perder tiempo volviendo a buscar en los archivos cuál era el código para solicitárselo al bibliotecario. En realidad uno simplemente ya llegaba con eso, armaba llenaba el formulario, se lo entregaba al bibliotecario y le entregaban el libro. Bien, estas fichas bibliográficas son importantes porque con ellas vamos a armar la bibliografía. Bueno, yo no les recomiendo que hoy en día compren fichas de cartulina y se armen un fichero en papel. Hay muchos modos de armar. Yo les voy a decir cuál es el más sencillo. El más sencillo es, desde el primer día, abrir un documento Word que se va a guardar dentro de una carpeta específica que se va a llamar documentos de la tesis. Documentos de la tesis. Entonces, este Word se va a llamar bibliografía. ¿Y qué va a tener adentro? Va a tener una tabla de una columna y 100 filas. ¿Ven? Y 100 filas. Entonces, ese es un documento que yo debo tener siempre abierto en un segundo plano cuando estoy llevando adelante la investigación. Y cuando trabajo con los materiales, cada material que llega a mis manos y que va a ser utilizado directa o indirectamente en la elaboración de la tesis. ¿Qué quiere decir cuando digo directa o indirectamente? Si aparece algún tipo de cita o de referencia, tiene que aparecer de modo obligado. ¿Está claro? Es decir, cualquier cosa que uno cita o a lo que hace referencia, tiene que estar allí en la bibliografía.
Ahora, también hay material que no usamos, en el sentido de que no va a aparecer ni el nombre del autor, ni va a aparecer tampoco ninguna cita textual. Pero ¿por qué lo debemos poner en la bibliografía? Porque estimamos que ese material, si bien no nos ha proporcionado directamente un concepto como categoría, o no nos ha provisto alguna idea central, sin embargo puede haber influido, puede estar presente en las nociones que nosotros estamos manejando, ¿bien? O que estimamos que, aunque no lo estemos citando, es un referente que vale la pena que se tenga en cuenta. Entonces también va a formar parte de la bibliografía. ¿Cómo vamos a armar esta tabla de Word? Bueno, la vamos a armar del siguiente modo. Y siempre del mismo modo. Los autores deben estar consignados con apellido. Lo primero es el apellido. En segundo lugar, o bien el nombre o bien la inicial. Pero si voy a poner nombres, tengo que poner nombres en todos. Si voy a poner iniciales, tengo que poner iniciales en todo. Bien. Luego de esto, vamos a poner entre paréntesis el año de edición. Antes se ponía, digamos, aquí lo importante, más allá de la forma que le den, si la ponen a continuación o la ponen al final la fecha, es que si aparece a continuación, estén todos los casos a continuación. Si la ponen al final, que estén todos los casos al final. Luego de esto va el nombre de la obra, del libro o del artículo. Si se trata de un libro, bueno, si se trata de un libro, va en cursiva o en itálica. Si se trata de un artículo, va en redonda. Y bueno, y va luego la editorial y el lugar. Esto puede cambiar, se pueden adoptar distintos criterios. La cuestión es que esté para todos el mismo criterio. Bien, ustedes verán luego si hacen una distinción entre bibliografía de libros, bibliografía de artículos, bibliografía de internet, de páginas web, etcétera, etcétera. Ustedes saben que en el caso del uso de internet, claro, cuando es símil, esto que yo decía hace un momento, que es símil al texto en soporte papel, es indistinto que uno ponga, si uno ya pone editorial y ese libro existe en papel, es suficiente, aunque uno esté usando la versión digital. Ahora, si es una versión digital que no es símil, eso puede cambiar. Entonces la referencia bibliográfica es el link hacia el cual permite acceder a esa obra. Bien, estos son los criterios. Entonces, fila por fila, cada vez que aparece algo, yo lo pongo ahí. Y no me olvido, aquí apareció algo nuevo. Acá tengo este libro, Montbrú Ruggiero, Andrés, 2019, metodologías y herramientas metodológicas, LJC Ediciones, Avellaneda. Bien, lo puse allí. Y así voy poniendo a medida que van apareciendo. Luego, esto yo lo había presentado así, en un solo clic, al final de todo, cuando ya tengo la tesis terminada y estoy haciendo las últimas cuestiones y hay que poner lo último, que es la bibliografía, yo pincho ese icono
que me permite ordenar alfabéticamente la tabla. Y tengo toda la bibliografía ordenada alfabéticamente en un solo clic. Si ustedes van a hacer la bibliografía en un documento Word en texto ordinario, el trabajo que da luego darle un orden alfabético es gigantesco. Y no quiero decirles los meses que lleva consignar la bibliografía. Si no he hecho este trabajo, he terminado, me he manejado con cientos de libros, de artículos y demás, y digo, bueno, ahora voy a hacer la bibliografía. No. Así como lo primero para empezar a trabajar en ese objeto, que luego va a ser un objeto físico, que va a ser el documento de tesis, entonces, tenemos que ordenarnos desde un primer momento, porque esta es otra de las cuestiones que luego desalientan e impiden que lleguemos a buen resultado con la tesis. Bien, entonces, los documentos que ya comenzamos a armar tienen que ver con organizar en una carpeta la bibliografía. Bien, y además hacer un documento Word con una tabla en el que haya un archivo que se llame bibliografía, donde vamos a ir consignando, es decir, todo libro, todo artículo que nosotros vamos acopiando en esa carpeta que se llama biblioteca o bibliografía, va a pasar, va a ser inscripta en ese documento que se va a llamar bibliografía, donde ustedes van a consignar todos los datos bibliográficos. Bien, ahora, ¿qué pasa con la lectura de ese material? ¿Cómo se va a llevar adelante la lectura de ese material? Decíamos con anterioridad que uno no puede encarar la lectura de los materiales para la investigación como si fuera la lectura de una novela en una hamaca paraguaya en una tarde de verano. Uno no está simplemente leyendo, uno está trabajando, uno está investigando cuando se relaciona con los textos. Y en ese trabajo se producen muchas cosas, no solo la lectura, la reflexión y la producción de contenidos. Entonces, todo material que va a formar parte del marco teórico del estado del arte o del objeto de investigación, debe ser fichado. El método que nosotros usábamos, nosotros nos sentábamos hace muchos años, en el fondo no es tan distinto, digamos, la lógica es la misma, la mecánica es la misma, lo que pasa es que está agilitado por estas herramientas poderosísimas de la informática. Nosotros nos sentábamos con los libros, empezábamos a leer, leyendo ¿cómo? Haciendo una lectura intencional, direccionada, a la casa del concepto que se va a convertir en categoría de análisis o a la casa del texto que se va a convertir en objeto de reflexión, de análisis y que por lo tanto va a estar volcado a través, por ejemplo, de una cita textual con su correspondiente referencia bibliográfica dentro del documento de tesis. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, además de tener ya la ficha bibliográfica,
que nosotros las vamos a tener en ese documento Word. Por eso lo primero que hago es, bueno, tengo este libro. Lo primero que hago es, voy a ese documento Word y cargo toda la información bibliográfica. Y comienzo a leer, ya en mi cabeza ¿con qué? En mi cabeza con un plan que me dice cuáles son las preguntas de investigación. Entonces, sabiendo yo cuáles son las preguntas de investigación, puedo saber cuáles pueden ser los conceptos que me van a ayudar a responder esas preguntas. Recordemos que cuando se trata en el caso de que fuera el marco teórico o el estado del arte, yo estoy buscando estos conceptos que se conviertan en categoría. Cuando estoy leyendo los textos que son objetos o que refieren al objeto de investigación, entonces allí lo que estoy buscando son los conceptos analizados o analizar, no los analizantes sino los analizar. Entonces yo tengo que identificarlos en la lectura y tengo que tener registro de ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy leyendo. Lo que hacíamos nosotros, les cuento, era, íbamos leyendo y acá decíamos, este párrafo, qué bien. Entonces, ya teníamos la ficha bibliográfica y agarramos la ficha erudita. Y en la ficha erudita transcribíamos textualmente el párrafo que nos interesaba. Teniendo en cuenta, y ya de paso cañazo lo digo, porque ya deben incluso presentarlo en los borradores del plan de tesis, que si si vamos a empezar una cita textual donde comienza la oración, comienza con mayúscula. Ahora, si se trata hay gente que escribe, a mí me pasa muchas veces, que escribe oraciones largas. Mire, con eso hay que tener cuidado también, ¿no? En la escritura. Las oraciones no deben ser ni muy cortas ni muy largas. Deben respetar la estructura gramatical del discurso. Entonces, allí donde hay un punto y seguido, tiene que ir un punto y seguido. Allí donde hay un punto y aparte, debe ir un punto y aparte. Allí donde hay dos puntos, allí donde hay coma, estas son cuestiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de la escritura. Si la oración, si yo digo, bueno, voy a empezar a citar, pero ya a mitad de la oración, lo que tengo que poner son corchetes o paréntesis, pero corchetes a lo largo de todo el texto o paréntesis a lo largo de todo el trabajo. ¿Bien? Entonces transcribo, cierro, nada de comillas, y consigno luego la referencia bibliográfica. Porque yo luego, si esa cita a mí me sirve, y yo la tenga que transcribir al documento, va a tener que ir acompañada de su referencia bibliográfica, que como hemos dicho en este caso, es una... vamos a usar las normas APA con algunas modificaciones. ¿Por qué digo con algunas modificaciones? Porque en algunas versiones de normas APA no aparece, aparece el texto. Después vamos a ver esto en la construcción del documento. Cuando una cita textual tiene menos de 2 líneas, va en el cuerpo principal, entre comillas y sin cursivas. Entre comillas y sin cursivas. Entonces, y debe llevar al final, entre paréntesis, el apellido, el año y la página. Si la cita excede las 3 líneas o más, debe ir en caja. ¿Qué quiere decir? Que yo debo mandarlo a un párrafo independiente con doble enter me sale, con doble espaciado
con respecto al resto del texto y debe ser angostados de ambos lados. No lleva ni comillas, no lleva comillas porque justamente el hecho de que esté angostado y fuera del cuerpo principal nos indica que se trata de una cita textual. Una cosa conveniente también, no es obligatoria pero es conveniente, es que las citas textuales en caja, que sabemos, la caja la determina ¿qué cosa? El doble espaciado de la cita entre los párrafos del cuerpo principal del texto y el angostamiento del marginado. Cuando tenemos esto ya sabemos que es una cita textual, pero además al final de esa cita debe ir la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica no va en nota al pie. La referencia bibliográfica no va en nota al pie. A nota al pie suelen ir en las normas Vancouver, que, insisto en esto, las normas Vancouver son muy usadas en los ámbitos de la salud. ¿Y esto por qué? Porque en general, la mayoría de las publicaciones en el ámbito de la salud son papers, son artículos que se publican en revistas. Entonces, el criterio allí es la referenciación bibliográfica en nota al pie. También en nota al final. En nota al final. ¿Y cómo se ponen en nota al final en la Vancouver? Se ponen por orden de aparición. ¿Bien? En cambio, en un libro, en una tesis, no se usa ese tipo de normas. Lo que se usa en general es la norma APA. Entonces, al final de la cita textual, que tiene quizás un punto menos, esto yo decía que no es obligatorio, pero es conveniente, que si nos estamos manejando en el cuerpo principal con una Times New Roman 11, con una Arial 11, con una Times New Roman 12, con una Adobe Garamond Pro 12, y cuando digo estas letras, piensen en este tipo de letras. No piensen en una Arial 14, no piensen en esas letras creepy o letras que les parezcan muy bonitas, pero que pueden ser bonitas para un título quizás, pero no para un escrito prolongado. Hay que elegir una tipografía que sea elegante y que no canse la vista su lectura. Entonces, básicamente, pueden elegir algunas tipografías similares, pero básicamente lo recomendable es la Times New Roman, la Adobe Garamond Pro, puede ser la Bodoni, puede ser la Verdana, la Arial, por supuesto, pero siempre en esos rangos. Y aprovecho para decir otra cosa. Si nosotros le vamos a dar al cuerpo principal, al texto, a lo que definimos por defecto, que debe estar justificado en ambos márgenes, con una separación de 1,5 o simple y doble espaciado entre párrafos. Doble espaciado entre párrafos. E insisto, justificado de ambos márgenes. Esto, digamos, cuando nosotros hacemos los documentos, antes de empezar a escribir, vamos a ir a configurar el documento. Y todos los documentos deben estar configurados del mismo modo. Por eso hagan un documento maestro y todo el resto de los documentos que copie los parámetros, para que luego no pasen días y semanas ordenando el trabajo para que quede medianamente prolijo, porque tiene 20 tipos de letras,
10 tipos de separaciones, etc. Volviendo entonces a las citas. Es conveniente que el texto de las citas que va en caja tenga un punto menos que el texto principal. Perdón, sí, que el texto del cuerpo principal. Ahora, pensemos que cuántos títulos y subtítulos vamos a tener. Hay trabajos que requieren titulaciones de 3 o 4 niveles o 5 niveles. Bueno, hay que ser muy cauteloso con esto porque nosotros tenemos que ir aumentando un punto la tipografía del nivel. Entonces, no sea que el título principal nos quede en 20, el subtítulo en 18, el subtítulo en 16 y así. Traten, por ejemplo, a ver, y ya aprovecho con esto, lo único en todo el documento que va en negrita son los títulos. Adentro nada va en negrita. La negrita es para títulos y subtítulos. Si yo quiero darle énfasis a una pregunta, no va ni entre comillas, ni entre comillas. Las comillas son solo para las palabras referidas y las palabras extranjeras. Para eso son las comillas. La negrita es solo para los títulos. Y si yo quiero darle énfasis a un término, lo que pongo es en cursiva esa palabra. ¿Bien? Entonces, teníamos que la caja de la cita textual se angosta, se reduce un punto la tipografía. Si la oración ya está iniciada, debe llevar o corchetes o paréntesis con 3 puntos suspensivos. Ni 5, ni 2, 3 puntos suspensivos. Si yo en el medio del texto, digamos, porque tengo una oración muy larga y quiero elidir una parte de la oración, allí también agrego 3 puntos suspensivos entre comillas o entre entre paréntesis o entre corchetes. Y al final de esa cita textual va la referencia bibliográfica, no en nota a pie de página. La referencia bibliográfica se compone del siguiente modo: paréntesis, apellido, solo el apellido, no el nombre, apellido, coma, año, coma, una P minúscula si es una página, P punto y el número de la página y cierra paréntesis, o pp punto, el número, los números, porque ahora pp serían 34 a 36, porque hemos 34 a 35, porque a veces la cita nos queda a caballo de 2 páginas, ahí usamos este criterio, y cierra el paréntesis. Y nada más, y nada más. Fíjense que con esto nos ahorramos no solamente un montón de errores que habitualmente se cometen, sino el engorro de un trabajo estéril, absolutamente estéril, de criterios que se usaban con antigüedad, del IBID, del OBSIT, y este era el OBSIT de aquel, o era el IBID, o consignar 20 veces la misma referencia bibliográfica en la nota al pie de página, porque lo citamos 20 veces, entonces 20 veces lo vamos a citar abajo, o ponemos OBSIT, o ponemos IBID, bien, nada. Olvidemos todo eso. Me alcanza con poner la cita textual sin cursiva, ya se sabe que eso es una cita textual, y la referencia bibliográfica al final. Esa referencia bibliográfica se consigna completa en la bibliografía. Entonces, toda la información, autor,
apellido, nombre, año, título, editorial, lugar, se consigna en un solo lugar, al final. Si, entonces uno dice, bueno, en el caso de que yo tenga, por ejemplo, como referencia bibliográfica, un autor con 2 obras el mismo año, ¿cómo sabe el lector? Bueno, en ese caso, tanto en la bibliografía como en la referencia bibliográfica al final de la cita, insisto, al final de la cita, voy a poner una en minúscula, partiendo de A, de acuerdo a la cantidad de libros que estemos utilizando que el autor haya publicado el mismo año. Nunca hay más de 2, difícilmente hay 3, pero puede haberlo. Entonces, si yo tengo el autor, el año y ese año se trata de un libro, pero en ese mismo año también hay otro u otros libros, yo acompaño la fecha con A, B, C. Entonces, en la bibliografía, en ese documento bibliográfico que yo tengo de la tabla de Word, luego de la fecha consigno A, B, C, según sea el caso de la obra que estoy citando. Bien. Esto, que parece lo menos relevante, es una de las cosas que más trabajo da. Quizás justamente por eso, porque es tedioso, porque fastidia, porque uno dice lo dejo para el final y el final no llega nunca. Bien, entonces, ¿qué estamos teniendo en esa carpeta que es documento de tesis? Estamos teniendo una subcarpeta que es bibliografía, donde vamos a tener un documento Word donde vamos a ir consignando todo. Allí tenemos otras carpetas con los nombres de los autores y dentro de cada una de ellas van a estar en Word, en PDF, en el formato que fuere, los archivos de esos autores. ¿Bien? Es decir, los archivos de las obras. Ahora, yo voy a trabajar con esos documentos. Entonces, ya estuvimos viendo cómo confecciono la ficha. Bien, hablábamos de, como lo hacíamos antiguamente, con la ficha erudita. Ahora, esta ficha erudita, o bien podemos hacer fichas electrónicas, lo podemos hacer mediante un pad. Yo recomiendo otra modalidad, porque en definitiva el uso que nosotros hacíamos de las fichas eruditas también era, el tener ordenado por autores alfabéticamente, pero después allí adentro había que estar buscando la ficha, y de repente de un autor teníamos fichado 20 cosas, había que encontrarla, era muy complicado. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, que les va a ahorrar muchísimo trabajo. Yo digo, bueno, a ver, tengo en pantalla este libro, en un formato intervenible, o puede ser un PDF, lo más recomendable es que sea un Word. Ahora, ustedes me dicen, bueno, yo tengo un, ¿cómo se llama? Lo tengo en PDF, pero no lo puedo intervenir. Es decir, no puedo hacer anotaciones, no puedo copiar y pegar. Hay formas, hay una versión, porque después se avivaron y mandaron versiones que las presentaron como fantásticas, y la mejor versión de Adobe Acrobat es una versión de 2009. Es una versión que permite hacer
todo lo que se puede hacer con un PDF. Se las recomiendo. Adobe Acrobat Pro, que es del 2009. Esto permite convertir textos en Word, permite extraer páginas, permite juntar PDFs, permite subrayar, una cantidad de cuestiones. Entonces, en ese archivo intervenible ustedes tienen el libro y van leyendo. ¿Bien? Entonces supongamos que tenemos un libro de 500 páginas, ¿no? Y hay que leerlo todo porque es parte de la bibliografía central. Y hay que ficharlo. Yo no puedo confiar a mi memoria el recuerdo de todas las cosas relevantes que están en un libro de 500 páginas. Bien. Entonces comienza la tarea de fichaje. Fichaje orientado por la búsqueda de las categorías de análisis o de los conceptos a analizar, que provienen de mi marco teórico, metodológico y de mis preguntas de investigación. Ahora bien, voy leyendo, digo, este párrafo me interesa. Aquí hay un concepto que me parece clave. ¿Qué hago? Lo pinto, le cambio la tipografía a una tipografía de otro tamaño y de un tipo claramente diferente. ¿Sí? De un tipo claramente diferente. Y no es recomendable que lo pongan que lo cambien a cursiva o a negrita, qué sé yo. Busquen otra tipografía que se destaque, que se vea claramente que la tipografía es distinta del resto. Ponen eso así y al final, digamos, marcaron todo ese párrafo y al final, donde termina el párrafo, ponen entre paréntesis P, punto y la página. Y siguen leyendo. Y encuentran otro párrafo. Y lo mismo. Lo pintan. Una forma de trabajar cómoda es dejar el cursor en el primer párrafo, ir leyendo, avanzando en la lectura, y todo párrafo que me parece importante, significativo, que me va a ser de utilidad, lo pinto con la escobita. Al pintarlo, cambia la tipografía a esa que yo había decidido para el primer párrafo. Y agrego P. punto, entre paréntesis, la página. Y sigo hasta que me leí las 500 páginas. Luego, pongo el cursor en cualquiera de los párrafos, voy a la solapa de Word que dice seleccionar texto con las mismas características o copiar texto con las mismas características. Le doy Enter. Abro un documento de Word nuevo y pongo pegar. ¿Qué se produjo en ese instante? Un milagro. Lo que ocurrió es que esas citas que estaban desperdigadas, que yo identifiqué de modo, digamos, asimétrico, una en una página, 10 páginas después otra, 5 páginas después otra, el párrafo siguiente va, de ese modo. Ahora las tengo todas juntitas en orden de aparición, pegadas en un documento nuevo de 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas. Ahora se dan cuenta que a la hora, después que he fichado el libro, a la hora de trabajar con los conceptos, no es lo mismo andar buscando en un libro que subrayé, que marqué, que le puse un papelito de 500 páginas, andar buscando dónde era que estaba el concepto que a mí me interesaba entre 500 páginas. No, tengo un documento más accesible, un documento de 8 páginas, 10 páginas, 12 páginas, donde está todo lo que me interesa. Por eso la lectura para el fichaje tiene que ser una lectura atenta, una lectura dirigida, una lectura intencional,
que sepa qué está buscando. Y así hacemos con todo el material. Por supuesto, no hay que hacerlo linealmente, se puede ir haciendo en distintos momentos, pero todo el material que de un modo u otro va a estar vinculado con la tesis, que se podrá citar o se podrá referenciar, debe estar fichado. Entonces, yo voy a tener, ahora tengo dos documentos. Tengo el documento Word de 500 páginas, que es el libro. Y voy a tener un documento Word de 10 páginas, que es el fichaje del libro. Entonces abro otro archivo donde van a estar todos los autores y todas las obras, pero fichados. Entonces, si yo tenía en la carpeta de las obras con las que voy a trabajar 260.000 páginas, en esta carpeta fichada de todo ese material tendré 1000 páginas. ¿Se entiende esto? Ustedes me dirán, profesor, ¿cómo 1000 páginas? ¿Qué es esto de 1000 páginas? Miren, uno no se da cuenta. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente están trabajando en un documento y ven que cometieron un error y empiezan a ir con la flechita para atrás? Y uno dice, pero si hace 5 minutos que me equivoqué, ¿por qué tengo que hacer 200 clics para atrás para ver? Sí, porque la cantidad de cosas que hicimos fue impresionante. La cantidad de información, poner una coma acá, sacar una palabra de allá, correr esto, agregar lo otro, bueno, eso va sumando cosas. Entonces, vamos a estar, a ver, aquí estamos escribiendo, y vuelvo a lo de Prieto Castillo, antes de escribir no escriba. Bueno, no estoy escribiendo los capítulos de la tesis, pero sí estoy en esta citación, estoy haciendo una lectura, un fichaje, y como dije en algún momento, cuando yo leo, con esta lectura atenta, dirigida, intencional, en la búsqueda del concepto, no me canso de decirlo, surgen en mí, digamos, si yo he podido identificar ese concepto es porque he visto algo en ese concepto, algo que ha suscitado en mí ideas, pensamientos, reflexiones. Entonces uno dice, pero mire qué interesante lo que dice, sin embargo lo que dice acá se contradice con lo que dice fulano y qué sé yo. Entonces uno aprovecha o bien ese documento u otro documento, pero lo conveniente es, yo ahora estoy trabajando con las fichas en un documento Word y tengo todos los párrafos que he extraído y tengo como citas textuales. Una cuestión es, cuando yo tomo ficho del documento, a mí se me pueden ocurrir cosas, ¿bien? Y esas cosas no las puedo dejar para después porque la mayoría de las veces después no vuelven. Y uno dice, ¿qué era esa idea tan genial que se me había ocurrido? La verdad que no me acuerdo. Entonces esa idea tan genial, que después puede parecer una estupidez a la luz de otras lecturas, no importa, uno lo escribe allí. ¿Cómo lo escribe? Como le sale. Como le sale. Es decir, uno escribe volcando todo lo que pensó, todo lo que sintió. Yo digo, suelo usar la expresión como vomito esta reflexión y la plasmo allí. Entonces, ahora voy a tener los conceptos identificados, fichados, a la mano.
y las reflexiones que me ha suscitado la identificación de ese concepto. Puedo consignarlas a continuación con otra tipografía, por ejemplo, para distinguir qué es la cita textual y cuál es mi reflexión. Todo esto que yo voy a ir escribiendo, todas estas ideas, más las fichas, van a armar una textualidad muy voluminosa. En determinado momento podremos tener 600 páginas. Si las juntamos todas, podemos tener 600, 700 páginas. Pero claro, ¿es 600, 700 páginas de qué? 600, 700 páginas de citas, de referencias, de comentarios. Bueno, muy seguramente de esos, supongamos que leímos un libro de 500 páginas, que de esas 500 páginas nos quedaron 10. Y esas 10 se convirtieron en 20, sumándole nuestras reflexiones. Bueno, a lo mejor de esas 20 páginas, yo solamente voy a usar una o dos o tres. ¿Se entiende esto? Entonces uno dice, pero ¿y para qué perdí tiempo con todo esto? No, no es que perdí tiempo con todo esto. Es que la posibilidad de la elección de esas 3 páginas que tienen esos conceptos y esas reflexiones personales sobre esos conceptos surge de la lectura de todo el resto. No hay nadie. Es como hay un chiste que dice que alguien tenía una máquina descompuesta, entonces llama a un técnico. Viene el técnico, la mira, la oculta la máquina y entonces luego se mete por debajo con un destornillador y ajusta un tornillo. Y entonces dice, bueno, ¿y cuánto te debo? Y 10.000 pesos. ¿Cómo? ¿10.000 pesos por apretar un tornillo? Bueno, 1 peso por apretar el tornillo y 9.999 pesos por el conocimiento que me permitió saber qué tornillo había que apretar. Digo, acá ocurre algo similar. Esa capacidad que tuvo el sujeto de ir, mirar la máquina, poner el destornillador y apretar el tornillo, no surge directamente de que él tenía la bola mágica y sabía cuál era el tornillo que tenía que apretar, o apretó a tientas un montón de tornillos. No, esa acción está fundada en conocimientos, en experiencias que tienen cientos y cientos y cientos de horas. ¿Bien?